Buenos días a todos y a todas los que participan en la formación de ingenieros en la República Argentina. Soy Víctor Andrés Kowalski, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, ubicada en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, y hoy les vengo a hablar del tema de la evaluación de las competencias. La presentación que van a ver a continuación es una síntesis de una presentación mucho más amplia sobre evaluación de competencias realizada en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata en la tarde del viernes 28 de septiembre de 2018. El desafío que se nos plantea ahora es pasar de la evaluación en la formación de ingenieros en forma tradicional a la evaluación de competencias en la formación de ingenieros. Hablando en lenguaje o en la jerga docente, significaría pasar a preguntarnos, ¿sabe o no sabe? ¿Es competente o no es competente? En las ingenierías, la evaluación es una cuestión cotidiana. Evaluamos proyectos, impactos ambientales, riesgos, uso de diferentes recursos, instalaciones, construcciones. Pero cuando vamos a evaluar en la formación de ingenieros, es recurrente decir, vamos a tomar un examen, una prueba. Entonces tenemos que encarar esto como un problema en ingeniería a resolver por ingenieros dentro de la profesión de la enseñanza de la ingeniería. Esto es identificar el estado actual, el estado deseado, la diferencia que existe entre esos dos estados, y solucionar no es más que tratar de que esos dos estados estén los más cercanos posibles. Y para ello, indefectiblemente, vamos a tener que recurrir a trabajar en la frontera PI, la frontera pedagogía-ingeniería. Tenemos que presentar aquí el modelo sobre el cual nos basamos para tratar este tema. Este modelo tiene tres pilares: la formulación de competencias, la mediación pedagógica y el sistema de evaluación. Como centro del modelo está el aprendizaje centrado en el estudiante de ingeniería, no cualquier estudiante, el estudiante de ingeniería. Y estos tres pilares tienen que estar alineados. Y el sistema de evaluación, que es lo que nos vamos a ocupar ahora, es realmente una de las partes más difíciles, no solo aquí, sino en los países que ya están avanzados en el tema de la formación por competencias. En la evaluación, entonces, vamos a tener que considerar cómo estamos actualmente, qué es la evaluación de competencias y el sistema de gestión académica. En la evaluación actual, preguntarnos, ¿está todo mal lo que hacemos? ¿Está todo bien? La evaluación de competencias es el gran desafío, incierto, y por si fuera poco, en algún momento todo esto tendrá que estar envasado en un sistema de gestión académica. Es frecuente escuchar algunas opiniones de los estudiantes y que también nos remite a cuando nosotros éramos estudiantes. Hice lo mismo que él, pero me puso una nota más baja. Nunca dio esto durante el curso y ahora me lo toma. Estaban todos los pasos, pero me equivoqué en el resultado y ahí fui. Son una de tantas de las expresiones de los estudiantes actuales, pero también antiguas, que dicen que no está todo bien en la evaluación, aún sin considerar la evaluación de competencias. Sobre la evaluación actual, si no tenemos que hacer algunas preguntas, y descontando la primera, ¿por qué, para qué, quién, cómo, cuándo, dónde y cuántas evaluaciones debemos realizar? Y esto lo pensamos en términos de profesión de la ingeniería, sería muy fácil dar estas respuestas. Ahora, ¿es tan fácil dar estas respuestas cuando hablamos de la evaluación en la formación de ingenieros? Esto es lo que tenemos que reflexionar. Evaluar, calificar, acreditar, promocionar, muchas veces son palabras que usamos en forma de sinónimos. Repasemos algunas definiciones que estaban en el documento de Oro Verde de Confedi.
donde dice que la evaluación es uno o más procesos formativos que sirven para identificar, recolectar y preparar datos que permitan determinar el logro de los resultados de aprendizaje, y además puede utilizar tanto métodos cualitativos como cuantitativos, según cuál sea el resultado de aprendizaje a verificar, y debe ser entendida como un proceso de mejora. Algunas cosas a destacar que lo vamos a usar más adelante. Hablamos de procesos formativos, hablamos de recolectar y preparar datos, información, hablamos de logros del estudiante en términos de resultado de aprendizaje, y hablamos de un proceso de mejora. Por otra parte, la calificación, en el mismo documento que mencionamos, sostiene que alude a procesos que sirven para interpretar o juzgar los datos y las evidencias acumuladas por medio de la evaluación. Un par de cosas aquí también para destacar. Hablamos de interpretar datos y hablamos de evidencias. ¿Qué es lo único que nos tiene que quedar claro aquí después de ver estas definiciones? Es que evaluar no es lo mismo que calificar. Es lo primero que tenemos que empezar a repensar actualmente. Cuando nos preguntamos por qué evaluar, hay varias respuestas posibles. Sin embargo, interesa aquí una cuestión muy importante, porque precisamos de retroalimentación para buscar la mejora del proceso. Cuando nos preguntamos para qué evaluar, también hay muchas respuestas, pero la gran respuesta es que evaluamos para formar. Por eso nos permitimos aquí realizar una modificación a nuestro modelo, donde ponemos el sistema de la evaluación y la mediación pedagógica como un binomio inseparable. En la evaluación se forma y cuando se forma hay que evaluar. Cuando nos preguntamos qué evaluar, en principio sabemos que tenemos que evaluar recursos. Recursos son saberes, lo que corrientemente enseñamos y evaluamos, saberes conocer, saberes hacer y muy poco de los saberes ser. Pero también tenemos que evaluar la integración de estos saberes. No se puede articular, movilizar, ni integrar lo que no se sabe, por eso es tan importante la evaluación de los saberes como la evaluación de la articulación de esos saberes. Sobre la pregunta, ¿quién evalúa?, la respuesta corriente es el profesor. ¿Quién otro puede ser? Sin embargo, actualmente necesitamos algo más que la heteroevaluación. Necesitamos la autoevaluación del alumno y la coevaluación de sus compañeros. Esto implica hacer participar al estudiante en los procesos de evaluación. Por eso, ahora introducimos un concepto de evaluación centrada del estudiante, del cual muy poco se habla. Mucho se habla del aprendizaje centrado del estudiante, mucho se habla de que evaluar es sinónimo de formar. Y si llegamos a integrar, sumar estos conceptos, podemos proponernos un modelo más complejo, pero que represente más fielmente lo que necesitamos para la evaluación en la formación del ingeniero. Es decir, no solamente incluir el aprendizaje centrado en el estudiante, sino la evaluación centrada en el estudiante y, por supuesto, en el estudiante de ingeniería. Cuando nos preguntamos cómo evaluar, tenemos que hablar de instrumentos y técnicas. Los primeros son la forma de recolectar la información para evaluar y los segundos son las formas de poner en evidencia la información para evaluar. No siempre estos dos conceptos están muy en claro en la formación de ingenieros. Cuando nos preguntamos cuándo evaluar, tenemos que pensar en evaluar al inicio, durante y al final del proceso. Obviamente que las finalidades son diferentes. Diagnosticar en un caso, por ejemplo, formar y regular en el otro, y a lo último integrar, promocionar y acreditar. Cuando nos preguntamos dónde evaluar, generalmente la respuesta es en el aula. Ahora, ¿es solamente en el aula? No puede ser en el laboratorio, en la casa, en la industria, en la empresa, al aire libre. Si revisamos un poquito los verbos que aparecen en las competencias específicas que están definidas en el libro rojo,
vemos que hay un conjunto de verbos como modelizar, calcular, diseñar, identificar, procesar y especificar, que generalmente están relacionados a un trabajo que tal vez pueda hacer en el aula. Sin embargo, hay otros verbos que implican acciones que no siempre se pueden dar en el aula. Entonces tenemos que pensar que el don de evaluar tiene que ser necesariamente en otro lugar. Y finalmente, cuando nos preguntamos cuántas evaluaciones tenemos que hacer, la respuesta sería muy sencilla: las que sean necesarias, pero siempre utilizando el criterio ingenieril adecuado. Pasar del sabe o no sabe al es competente o no es competente implica no concentrarnos solamente en la dominación de recursos, que eso es el sabe o no sabe, dominar los saberes, conocer, hacer y ser. A esto tenemos que agregarle la articulación, movilización e integración de estos recursos para volver una persona competente. Sin embargo, esto no implica el abandono de la dominación de recursos, porque esto es imprescindible. Si bien no es suficiente, es imprescindible. Y en este sentido, Perrenut aporta una frase muy contundente: la preocupación por el desarrollo de las competencias no tiene que ver con una disolución de las disciplinas en una indefinida sopa transversal. También tenemos que tener en claro que ser competente no se es competente en el último año de la carrera. Esto implica abordar la formación y desarrollo de las competencias desde el primer día de clases. Es decir, gradualmente. Este es un proceso complejo, iterativo, inclusive con retornos, que tiene que ser desarrollado del primer al último año de la carrera. Por esta razón, tenemos que entender que para un tratamiento adecuado de la enseñanza tenemos que desagregar las competencias. Y desagregar no necesariamente implica, como muchos sostienen, fragmentar. Si un ingeniero civil tiene que dedicarse a los edificios, a los puentes o a las obras hidráulicas, y estas cuestiones tienen que ser enseñadas por separado, para poner un ejemplo muy extremo. Y por esta razón introducimos aquí el concepto de resultado de aprendizaje, que son unidades menores operativas de las competencias para trabajar dentro de los espacios curriculares o las asignaturas. Bueno, cuando la pregunta es cómo enseñar a ser competente a un estudiante, dos cosas hay que tener en cuenta en función de lo visto. Hay que enseñar recursos, es decir, los saberes conocer, hacer y ser, y también a enseñar, articular, movilizar e integrar dichos recursos. Ni el aprendizaje centrado en el estudiante, ni lo que hemos propuesto como aprendizaje centrado en el estudiante de ingeniería, per se garantizan esto. Lo que tenemos que buscar es situaciones de integración que tenemos que diseñarlas, y estas situaciones tienen que semejar situaciones profesionales, es decir, tenemos que encontrar espacios para enseñar y luego evaluar, a articular, movilizar e integrar recursos. Habíamos hablado de cómo enseñar a ser competente, que eso implicaba integrar, movilizar y articular recursos. Ahora la pregunta es cómo hacerlo. Hay varios espacios tradicionales que tenemos en las carreras de ingeniería, desde la resolución de problemas hasta la práctica profesional supervisada, pasando por el aprendizaje basado en el diseño, los juegos de roles, etc. Lo importante que el mero hecho de nombrar alguna de estas modalidades no necesariamente implica que estemos logrando producir situaciones que integren, movilicen y articulen recursos. Hay dos referenciales muy importantes en este sentido que podemos tomar. Obviamente hay que estudiar para esto, que son los que propone Roeger desde la pedagogía de la integración y Pimienta Prieto desde el análisis de los problemas en contextos.
Y finalmente no debemos olvidarnos la propia creatividad de los docentes de ingeniería, quienes conocen su profesión, conocen las situaciones de articulación, conocen qué es lo que debe hacer y hay que animarse a inventar, a diseñar, siempre teniendo en cuenta criterios de gradualidad de los niveles en los años de la carrera, la secuenciación de los resultados de aprendizaje, la trazabilidad de las competencias y fundamentalmente que se produzca la verdadera articulación. ¿Dónde integrar, movilizar y articular? Otra gran pregunta. Hay autores que proponen algún tipo de diseño curricular, por ejemplo el de módulo de trabajo de integración al final de un año, u otras alternativas intermedias con módulos parciales durante el año, o también la fusión de asignaturas en un solo bloque curricular. Esto tiene algunos inconvenientes con el tema de correlatividades de los alumnos, que resultaría bastante difícil de ser aplicado en el marco de cómo se diseñan los programas de las carreras de ingeniería en el país. Una manera muy fácil sería utilizar algunas asignaturas de nuestro año que por sus características tengan la posibilidad de oficiar de espacios integradores. Por ejemplo, una asignatura integradora anual o tal vez alguna asignatura integradora cuatrimestral. La pregunta final, la pregunta del millón, ¿cómo evaluar competencias? No tiene una respuesta tan sencilla porque aún estamos todavía innovando en todo esto. Aquí presentamos una secuencia de pasos de los autores Tobón Tobón, Pimienta Prieto y García Fraile, adaptado en realidad de ellos, donde en el primer paso pretendemos decir que hay que tener muy en claro qué resultado de aprendizaje se pretende evaluar. Para esto el resultado de aprendizaje tiene que estar correctamente redactado con sus 4 componentes: el verbo, el objeto de conocimiento, la finalidad o finalidades y la condición o condiciones de calidad o criterios de ejecución. Seguidamente tenemos que tener en claro qué tipo de proceso de evaluación vamos a llevar a cabo. ¿Será formativa, sumativa? ¿Quién lo evaluará? ¿Será de proceso? ¿Será de final? Posteriormente tenemos que definir los criterios de evaluación. Según una guía chilena, una definición pertinente es que los criterios de evaluación establecen la profundidad, alcance y precisión de los resultados de aprendizaje, orientando a cómo éste se concretizará. Luego hay que fijar los indicadores de nivel de dominio, que los podemos definir como señales, pistas, rasgos, etcétera, del desempeño del estudiante que permiten afirmar que lo previsto sea alcanzable, es decir, es un índice observable de un determinado criterio. Luego redactamos los descriptores para cada nivel de dominio y para cada criterio de evaluación, definimos cuáles van a ser las evidencias, establecemos si va a haber esto, va a estar asociado a una evaluación cualitativa o cuantitativa. Si es cuantitativa hay que establecer una ponderación, un puntaje. Y finalmente diseñamos la matriz de valoración, que es lo que corrientemente se conoce como rúbrica o rúbrica analítica, y depende de cómo usemos esta matriz de valoración, tendremos que definir criterios e indicadores obligatorios. Por ejemplo, aquí tenemos el resultado de aprendizaje, o un resultado de aprendizaje que contribuye a la formación de la competencia para el trabajo en equipo, que tiene sus 4 elementos: verbo, objeto, finalidad y condición de referencia. Y para este resultado de aprendizaje hemos establecido 3 criterios, los cuales se redactan de la misma manera que el resultado de aprendizaje sin tener en cuenta la finalidad que ya está incluida en el resultado de aprendizaje. Por último, establecemos los niveles de dominio, niveles de logro del estudiante, que en nuestro caso vamos a utilizar 4 niveles: alumno principiante, alumno básico, alumno competente y alumno avanzado. Vamos a presentar la rúbrica para ese resultado de aprendizaje
con los indicadores de nivel de dominio y los 3 criterios. Los indicadores son 4, los criterios son 3, y además le hemos incluido en la rúbrica el puntaje para los indicadores de nivel de dominio y la ponderación de los criterios. Y esto que estamos marcando y señalando ahora es un descriptor. El descriptor da cuenta dónde se ubica el desempeño de un alumno para determinado criterio. Para determinar esto necesitamos juntar evidencias. Estas son las que describen para cada elemento de competencia los productos y demostraciones que se requieren para poder determinar la idoneidad con la cual se lleva a cabo el desempeño. En otras palabras, son las pruebas que se deben recoger para juzgar la idoneidad con la cual la persona ejecuta el elemento de competencia, según las palabras de Sergio Tobón. Otra pregunta muy importante: ¿una sola evidencia? No necesariamente, depende cómo se utilice la rúbrica, con qué fin, pero en general necesitamos más de una evidencia para decir que el estudiante alcanzó el nivel de básico para el criterio número 1. En esta otra rúbrica, que es la misma que la anterior, nada más que una rúbrica con la cual ya hemos evaluado a un alumno, a un estudiante, y decimos que para el criterio número 1 ha alcanzado el nivel de básico, para el criterio número 2 recién se encuentra en el nivel de principiante, y para el criterio número 3 ha alcanzado también el nivel de básico, según los descriptores que se encuentran allí mostrados. ¿Este alumno aprueba o no aprueba? Sería la pregunta. Bien, el tema es que esta competencia desagregada en un resultado de aprendizaje para el trabajo en equipo no es una cosa que se forma en un solo momento, sino que hay un desarrollo a lo largo, por ejemplo, de un determinado curso. Probablemente, más adelante, el alumno se encuentre, luego de ir avanzando en el desarrollo de este resultado de aprendizaje, en otra situación. Esta ya es otra fotografía en la cual él se encuentra competente para el criterio 1 y básico para el criterio 2 y 3. Es obvio que nosotros queremos que por lo menos llegue a ser competente para los 3 criterios. Y esta va a ser una fotografía tomada al final, o probablemente retomada en otra asignatura de un año posterior donde seguimos trabajando esta competencia. En este sentido, las rúbricas están mostrando su uso no como una fotografía instantánea, sino como el mapa de progreso de un alumno. Para ir cerrando el tema de las rúbricas o matrices de valoración, lo importante para destacar es que su uso por sí mismo no implica estar evaluando por competencias. El uso de las rúbricas, si se considera todo lo que hemos visto a lo largo de esta presentación, sí puede llevar a evaluar competencias. Un segundo punto es que brindan transparencia al sistema, porque hay criterios claros, los docentes tienen criterios claros para corregir, para evaluar, y los alumnos saben y tienen claridad qué es lo que se le va a evaluar y cómo se le va a evaluar. Algunos se preguntan si hacer rúbricas es una sobrecarga de tiempo para el docente. Realmente es así al principio, pero luego facilita muchísimo la tarea de evaluación. Además, las rúbricas también definen acciones remediales que se pueden tomar más adelante, porque uno tiene claridad de los progresos del alumno y sabe qué tipo de acciones, qué tipo de otras alternativas se le puede dar para que superen los obstáculos que no han podido superar. Y finalmente, lo más importante es que las rúbricas promueven la metacognición en el estudiante. Y para ir cerrando toda la presentación, y decimos ir cerrando, porque no se cierra aquí, muchísimo más lo que queda para hablar, hay que decir que la evaluación de competencias es un camino que comienza con muchas incertidumbres, es la gran tarea pendiente que tenemos en la formación de ingenieros. No hay recetas, no hay manuales, no hay un único modo, lo tenemos que crear, todo es nuevo, y cada asignatura, cada carrera, cada institución tienen que
fundamentalmente reflexionar y analizar la evaluación de las competencias en el contexto de sus planes de estudio. Y por último, sistema de evaluación, algo que mencionamos al principio y que también daría mucho para hablar, pero como frase final, recurriendo a los autores Tobón, Pimienta Prieto y García Fraile, un sistema de evaluación no se reduce a un conjunto de pruebas o exámenes, es un conjunto de evidencias de desempeño, es decir, los productos que se van obteniendo a partir de las actividades de aprendizaje. Quedémonos con esta frase, reflexionemos y comencemos a avanzar en la evaluación de competencias. Gracias por su atención. Aquí les dejo mis datos personales. El tema es polémico. Hemos colocado varias cosas polémicas, así que simplemente escriban si tienen alguna duda. Nuevamente gracias. Hasta luego.